Bueno, buenas noches a todos. Hay algunas personas, creo que participan por primera vez. Cintia Toribio, Nelson Félix, después Carlos Julio Rosario. Después todos los otros son participantes en estas reuniones de los miércoles. El libro que vamos a tratar. Profesor, no es Cintia, esa es la hija mía. Pura Blanco. Pura Blanco. Lo que pasa es que la computadora no me sale con el nombre de ella, no sé por qué. Bueno, está bien. Bueno. Entonces, lo que vamos a hablar es sobre los niños y los jóvenes trabajadores. El libro es un libro digital. Quiere decir que al ser digital, contiene por lo menos 40 videos que explican detalladamente y bien grabado sobre situaciones de los niños y los jóvenes trabajadores. La primera parte que vamos a hablar es sobre los niños trabajadores. Es una historia muy triste para la gente que aquí no conoce bien esta situación. La revolución industrial, que fue la transformación que se dio, que cambió el mundo del trabajo. Antes la gente trabajaba en familia, en los campos, todo el trabajo era humano, quiere decir, lo hacía la persona, pero cuando se instalaron y se descubrieron las máquinas a vapor, especialmente las máquinas, entonces se hicieron talleres. Con eso se hizo la revolución industrial y la situación de lo que vamos a tratar esta noche, de los niños, es una situación, como le dije, muy triste. En la revolución industrial, en los talleres, ya no había la protección del terrateniente o el que tenía el hacendado que tenía tierra, sino eran personas que montaban empresas o talleres. Y ahí trabajaban hombres, mujeres y niños. En esa época no había horarios ni días festivos. Se trabajaba todos los días. En 1802 es una fecha histórica para el mundo del trabajo porque se hizo la primera ley laboral. Antes de 1802 no existía en el mundo ninguna ley relacionada con los trabajadores. Los niños trabajaban 16 y 18 horas. El inicio del mundo del trabajo era a los 8 años. Y los niños que trabajaban se les prohibía hablar o pitar o silbar. Esa ley de 1802, la ley laboral, la primera ley laboral, establecía prescripciones sanitarias. Las prescripciones sanitarias quiere decir los talleres debían ser pintados de cal y cada año había que revocar la pintura. Y además, Inglaterra, estamos hablando, que es un país frío, se tenían que hacer orificios para que hubiera aireación, porque todo estaba cerrado. Los niños tenían que dormir en los talleres y los padres que tenían protección del gobierno, si no enviaban sus niños a trabajar, le quitaban esa protección. Entonces, la prescripción de los niños, la ley decía que los niños tenían que dormir separados porque los niños entraban a trabajar y el taller era como una casa, ellos tenían que dormir ahí, tenían que comer, desayunar y cenar y todo. Y entonces tenían que dormir separados las hembras de los varones. Pero en cada cama podían haber dos, o sea, dos niños o dos niñas, porque tenían, cuando terminaban el trabajo, que quedarse a dormir, porque al otro día temprano tenían que comenzar a trabajar. Los niños, esa ley establecía de que los niños solo podían trabajar 12 horas al día, porque antes trabajaban 16 y 18 horas.
el horario era de las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Estamos hablando de los niños. Pero además, los niños debían tener en su trabajo instrucción obligatoria. Quiere decir, tenían que ir personas para enseñar a los niños porque no iban a la escuela. Y ahí en los talleres se les enseñaba a leer, escribir y contar. Quiere decir, esas eran las cosas que se le enseñaba a los niños. Y una vez por semana podían asistir a una actividad religiosa o asistir a un evento eclesiástico. Esa ley de 1802, quizá ahora nosotros podemos reírnos, pero era un cambio muy grande porque por primera vez se establecieron horarios para que los niños tuvieran sujeto y el horario era trabajar todos los días 12 horas. Después, el capitalismo, el liberalismo, que fueron los dos sistemas, o sea, el liberalismo fue un sistema político, el capitalismo fue un sistema económico, que fueron los que hicieron la revolución industrial. Después, con los años, se fueron estableciendo horarios para los, estamos hablando de los niños trabajadores. En 1819, en la industria textil, se prohibió el trabajo a los niños menores de 9 años. Quiere decir un adelanto, porque antes había niños de 8 años. Entonces era a los 9 años. Se prohibía trabajar los que tenían menos de 9 años. En 1833, entonces, el horario, la edad de los niños era entre 9 y 13 años. Los que tenían de 9 a 13 años trabajaban 9 horas al día y los que tenían de 13 a 18 años, 12 horas al día. Después, en 1836, en Alemania, se prohibió el trabajo a los menores de 9 años. Y en 1842, los niños de 9 a 16 años solamente debían trabajar 10 horas al día. Quiere decir, el trabajo comenzaba en esa época de los 10 años. En 1844, que es la fecha para la independencia nuestra, que la recordamos, entonces se estableció que las mujeres, que los hombres no tenían horario ni las mujeres, entonces las mujeres solamente podían trabajar 12 horas al día. Quiere decir que la situación de los niños trabajadores en la historia es una historia muy triste, porque eran niños pobres que tenían desde pequeños que irse a trabajar y no veían casi la familia, estaban separados. En esa época se escribieron varios testimonios. O sea, hay un testimonio que se llama Los niños desollinadores de chimenea. Nosotros aquí no conocemos desollinadores porque no hay chimenea, porque no hay frío. En los países que hay frío, en las casas hay chimenea y en las industrias o en las empresas hay chimenea. Entonces se ofrecían niños pequeños para chimeneas pequeñas y habían niños que lo ponían a trabajar a los 3 y a los 4 años de edad. Repito, 3 y 4 años de edad. Y esos niños a veces con las chimeneas calientes morían asfixiados y la mayoría le daba tuberculosis. Estamos hablando de niños de 3 y 4 años. Eso se llama los niños desollinadores. Hay otro informe que se llama el informe Sadler en Inglaterra de 1831 sobre los niños en las hilanderías de algodón. El inicio en ese sector era a las 5 o a las 6 de la mañana y terminaban a las 7 o a las 8 de la noche como promedio. Y entonces se detalla en ese informe, se llama Sadler, era un médico que hizo un trabajo para ver cuál era la condición de los niños trabajadores en Inglaterra. Hay otro informe que se llama el informe del doctor Villarmé en Francia, donde habla sobre las deformaciones de los cuerpos de las niñas y los niños trabajadores. Él fue a empresas, a talleres para examinarlo y se
se dio cuenta de que niños, digamos, de una edad tierna, trabajando de 9 o 10 años, se deformaban por los esfuerzos que tenían que hacer. Y hay otro informe sobre los niños trabajadores en Sicilia, Italia, que habla sobre las fatigas que recibían y las condiciones de trabajo. Hay en este libro también un poema de Víctor Hugo dedicado a los niños trabajadores, como él, que era un gran escritor, veía la situación de los niños trabajadores. La edad para comenzar a trabajar en esa época, como le dije anteriormente, era 8 y 9 años, aunque en algunos países se iba aumentando la fecha. Muchos niños, o sea, la revolución industrial se hizo con el carbón mineral, no el carbón de leña que nosotros conocemos, sino el carbón mineral, como está ahora Catalina. Entonces, ese carbón mineral, hay minas o había muchas minas en muchos países, y en esas minas no había la tecnología que hay ahora. Entonces buscaban niños porque los niños podían penetrar en cuevas, digamos, o espacios más pequeños que los hombres, que los adultos. Entonces se usaban a trabajar mucho. Esos niños entraban a trabajar desde que salía el sol hasta que se ocultaba el sol. No había electricidad, no había la tecnología de los cascos ahora que tienen en las minas con iluminaciones, sino era la luz del sol. Y esos niños, cuando llegaban a la edad del desarrollo físico, quiere decir a los 18, 17 años, morían porque nunca habían recibido los rayos del sol, porque ellos tenían que entrar a las minas antes, cuando salía el sol, y nunca veían el sol. Y para nosotros los humanos, y nosotros que vivimos en un país soleado, podemos decir, sabemos que el sol es muy beneficioso para la salud. Después, quiero decir, este trabajo que yo hice un artículo, estoy hablando del libro, pero de ese saqué el relacionado con los niños trabajadores. Lo publiqué en una revista que yo publico, un artículo mensual que se llama Wall Street International, que es un sitio donde yo puedo publicar artículos de 8 o 10 páginas. Los periódicos nacionales, ustedes saben, no publican artículos muy extensos, sino cada vez se van acortando más. Y en el mes de octubre, en esa revista digital, fue el artículo que más se leyó en el mes de octubre del año pasado. La segunda parte de este libro es sobre los jóvenes trabajadores. La primera es de los niños, quiere decir, los niños es en este caso de 8 hasta 15 años o 16. Eso varía en los países. A qué edad sacan la cédula para determinar. Entonces, la juventud trabajadora ya, digamos, es de 18 hasta 30 años, lo que se llama juventud. Eso depende de los países. Hay países que son más desarrollados, que la gente desarrolla más fácil que los países pobres. Este libro, esta parte del libro, comienza explicando quién fue José Cardín. Cardín era un sacerdote belga, el fundador de la Juventud Obrera Católica o la Juventud Obrera Cristiana. Es un movimiento que nació en Bélgica él nació en 1882. Ese movimiento comenzó en 1918 en Bélgica y él creó la Juventud Obrera Cristiana de Bélgica y después se propagó y en poco tiempo la Juventud Obrera Cristiana, llamaban en algunos países, la JOB, se extendió por todo el mundo. Quiere decir, en casi todo el mundo habían movimientos. En esa época existía lo que se llamaba la Acción Católica. Y la Acción Católica había un grupo que se llamaba la JED, la Juventud Estudiantil Cristiana. Había uno que se llamaba la JUT, que era la Juventud Universitaria. Había la JAD, que era la
juventud agraria, y había la JOT, que era la juventud obrera. No se utilizaba en aquella época mucho de trabajadores, sino era obrero. Por eso se llama el movimiento obrero, no movimiento de trabajadores. Eso es un término relativamente nuevo hablando desde el punto de vista histórico. José Cardín es el creador de un método que se utiliza en muchas instituciones, que él lo creó, que es el método de ver, juzgar y actuar. Ver, juzgar y actuar es para explicarle a los jóvenes que antes de hacer cualquier acción, tienen primeramente que ver la realidad, después juzgar y después entonces actuar. Normalmente, y eso en todas partes del mundo, los jóvenes, hembras y varones, ven inmediatamente, quieren actuar y después juzgar. Entonces, este método enseña ver, juzgar y actuar. Quiere decir que las acciones, las actuaciones son más reflexionadas, porque antes de hacerlas, entonces se ha juzgado la situación, se ha visto las cosas buenas o malas que pueden producir. Yo me formé en la Juventud Obrera Católica, fui su último presidente en la época de Trujillo. Entré a los 17 años a la Juventud Obrera Católica, y mi formación y el método de ver, juzgar y actuar siempre ha sido lo que me ha ayudado en mi formación como dirigente social o sindical. La JOT es un grupo para formar líderes para el movimiento obrero. No importa dónde vaya a trabajar, en una cooperativa, en un sindicato, en un partido, lo que sea, pero es para formar gente del movimiento obrero. Hay muchos aquí, personas que se formaron en la JOT. El actual director de Infotec se formó, éramos compañeros en la Juventud Obrera Católica, y hay muchas personas que han ocupado cargos muy importantes. Henry Molina era también de la Juventud Obrera Católica, y muchas personas que han tenido mucha influencia en lo social se formaron en la JOT, aquí y en casi todas partes del mundo. José Cardín escribió un libro muy importante que se llama Laicos en Primera Fila. Los laicos son personas que no son religiosos, pero hacen actividades como si fueran religiosos. Hay otros libros de José Cardín: Los jóvenes obreros ante el matrimonio, La llamada a los jóvenes trabajadores, y Los jóvenes trabajadores ante el movimiento laboral. Hay un libro muy importante, no que escribió Cardín, sino sobre la vida de Cardín, que se llama El coraje de vivir, que es la biografía de José Cardín, que le escribió un holandés que se llama Magense van der Meer. Y ahí él detalla lo que llamaban el secreto de Cardín, que es la misión que tienen los jóvenes trabajadores. En este libro, entonces, en el capítulo segundo que habla de los jóvenes trabajadores, entonces comienza explicando una de las figuras más importantes que ha tenido los jóvenes trabajadores en el mundo, que fue José Cardín. Aquí en este libro también se explica el convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo sobre las peores formas del trabajo infantil, que fue en 1999. Copiamos en este libro textualmente el convenio. Hay muchas personas que hablan, organizaciones, el gobierno, los gobiernos, que hablan sobre terminar el trabajo infantil. Y no es eso lo que dice el convenio. El convenio habla sobre las peores formas del mundo del trabajo. Son tres. Uno es el trabajo en la prostitución, hembras o varones. El trabajo en las guerras, o sea, en muchos países donde los niños participan en las guerras. Y el trabajo en las drogas. Este convenio tiene dos lecturas.
una lectura en los países ricos donde el padre y la madre o los dos o uno trabaja bien y puede darle la educación necesaria a sus hijos. O en países como el nuestro, donde hay personas que tienen una posición económica bien y pueden asegurarle a sus hijos la educación. Esos no tienen que ir al trabajo. Ahora, en países pobres como África, en Asia, en América Latina y específicamente el caso dominicano, aquí hay familias, aquí hay miles de mujeres, madres solteras que no tienen recursos para mantener 2 o 3 hijos y tienen obligatoriamente que mandar sus hijos a trabajar. Ese trabajo es justificable. Y yo le digo, el caso mío, yo comencé a trabajar a los 8 años por la situación de pobreza de mi familia. Y aquí hay personas que viven en pobreza y nadie, ni el gobierno, ni el Ministerio de Trabajo, ni los sindicatos puede perseguir a los niños que trabajan. Y aquí lo están haciendo porque hay proyectos económicos de los Estados Unidos y de organismos internacionales para eso. El mundo, los que defendemos al mundo del trabajo, los niños son trabajadores y hay que defenderlos, no atacarlos. Y el que ataca a los niños, cuando esos niños sean adultos, van a estar contra ellos, porque dirán, yo era pequeño y me perseguían para trabajar y mi familia pasa hambre o pasa necesidades y no pude desarrollarme. Lo ideal es que los niños se dediquen a jugar, que se dediquen a estudiar, pero eso no es la realidad en nuestra sociedad. Esa no es la realidad que hay en miles de trabajos. Entonces, para que no haya duda, en ese libro se copia el texto de ese convenio que es sobre las peores condiciones de trabajo. No es prohibir el trabajo infantil, como muchas veces, y aquí hay muchas personas y autoridades y personalidades que persiguen a los niños que están trabajando. ¿Y por qué no le buscan trabajo a los padres? Al padre o a la madre o a ellos mismos, porque hay familias que no se puede mantener. Hay miles de niños trabajadores en la agricultura. ¿Y por qué trabajan los niños? El problema es la pobreza. No es porque no quieren estudiar, es que no pueden estudiar, es que necesitan una familia de una madre soltera, necesita una ayuda económica y los niños pueden ayudar en todo eso. Yo digo, yo comencé a trabajar a los 8 años, nunca me he sentido explotado y eso me ha ayudado que todavía a la edad que yo tengo sigo trabajando. ¿Por qué? Porque me aprendí a trabajar desde muy joven. Y hay principios y hay valores para defender el trabajo. Quiere decir, los sindicatos, yo soy sindicalista. El sindicalista que persigue a los niños está en contra de los principios porque es para defender el mundo del trabajo, la dignidad del trabajo. Ahora, si esas personas están en prostitución, si están vendiendo drogas o están en guerra, que son las peores condiciones, entonces es justificable hacer para que ellos salgan de esas cosas. Pero si no hay otra solución, no hay forma de hacer eso. ¿Cómo está la explotación infantil? Y es lo que explica este libro para uno conocer. En América Latina hay 17 millones de niños trabajando. 17 millones, no son 2 o 3. No es como dicen los gobiernos, ya estamos acabando con el trabajo infantil. Mentira, hay trabajo infantil en la mayoría de los sitios. ¿Por qué? Por la pobreza que hay en América Latina. Uno dirá, en Europa no hay. ¿Y por qué? Es porque no hay la pobreza que nosotros tenemos de gente que tienen necesidad. El trabajo en el servicio doméstico. ¿Cuántos niños y niñas, especialmente hembras, trabajan como doméstica? Y ahí reciben violencia verbales, emocionales, físicas y sexuales. Hay muchas personas o niñas que trabajan en casas de familia y dicen, no, yo soy de la familia. Y hay algo que dicen, yo soy hija de crianza. Mentira, es para no pagarle y para explotarla. Entonces, la explotación, eso son la violencia y la explotación
está en los horarios que la ponen a trabajar y en los salarios. Muchos de ustedes recordarán, porque esto no es historia larga, hasta hace poco tiempo en todas las casas familia había un cuarto de servicio para que la sirvienta durmiera y quiere decir pasar el día entero trabajando y después durmiera en la casa. Ahora no hay, o hay pocas, pero eso era normal. ¿Y qué hay en eso? Hay explotación de horarios y hay explotación de salario. Si uno ve el código de trabajo, una trabajadora doméstica, ¿derecho a qué tiene? Tiene derecho a dos cosas: a que le den vacaciones y regalía pascual, nada más. No hay más nada, no hay más derecho. Se habla mucho en la prensa, pero no hay más derecho. Y es un trabajo oculto. Oculto quiere decir que son personas que nunca salen. La sirvienta siempre está atrás, en la parte de atrás. Nunca está eso. Y hablo de las domésticas porque de 100 personas que trabajan trabajo doméstico, 95 son hembras, son mujeres que hacen ese trabajo. Y aunque aparenten a veces como familia, no es así. Hay violencia y hay explotación en la mayoría, no digo en todo, en la mayoría de esos casos. ¿Qué leyes hay para proteger a los niños y a los jóvenes trabajadores? Nada, lo persiguen, lo buscan. No hay leyes que protejan a los niños y a los trabajadores. Hay leyes internacionales. La Organización Internacional del Trabajo tiene trabajo en el establecido de los menores desde el año 1919. Hay la edad mínima establecida en 1973. Hay las peores formas de trabajo, que es la que he mencionado, que hablan de explotación infantil. Hay el trabajo forzado desde 1930. Hay el derecho de los menores y la salud y seguridad para los niños en el trabajo. Hay una convención internacional sobre el derecho de los niños. Ahí incluye a los niños trabajadores y también a los que no trabajan, pero es sobre todo general. El trabajo, aquí tratamos, además del trabajo en la agricultura, además de las leyes, además del servicio doméstico, el trabajo infantil en el turismo. Yo fui varios años gerente del Fondo de Bienestar Social de los Trabajadores Hoteleros, Gastronómicos y de Turismo, y conozco la realidad de ese sector. ¿Dónde está el trabajo infantil del turismo? En los hoteles, en los restaurantes. El 15% de los trabajadores hoy día tienen menos de 18 años que trabajan en los hoteles, en los restaurantes y en el sector de turismo. Hay la prostitución infantil. Mucha gente sabe que aquí vienen muchos turistas a buscar niños o niñas y la venden y lo venden. Y eso se puso una vez que se publicó de que este era un paraíso para los homosexuales y venían muchos homosexuales a buscar niños y niñas especialmente. La trata y venta de niñas. Aquí ustedes han visto, por eso ha salido en la prensa, aquí vienen extranjeros a buscar niñas y los padres a veces se la llevan por el dinero que ofrecen, que para ellos es poco, pero para nosotros es mucho. La trata de venta, eso se hace con hembras y varones. Y la pornografía infantil. La pornografía está en todas partes ahora. Y hay mucha gente que le paga cositas a niños o niñas para que exhiban su cuerpo, para que hagan relaciones sexuales y grabarlo y pasarlo. Y hay pornografía con los niños y las niñas en el sector de turismo, especialmente, que vienen gente específicamente a eso. Estos dos temas, como les dije al principio, este es el libro Niños y Niñas Trabajadores. Tiene 50 videos sobre los temas que yo le he tratado. De República Dominicana hay pocos, porque aquí casi nunca se tratan esos, nadie se preocupa por tratar estos temas de los niños y los jóvenes trabajadores. Esto, como yo le dije al principio, es un libro digital. Ese libro se puede enviar por correo electrónico, se puede enviar por WhatsApp. El precio es de 500 pesos. Si alguno de ustedes está interesado
En la primera parte, que es el trabajo de los niños, es un artículo. Yo le puedo mandar gratis el trabajo de los niños trabajadores, solamente me lo tienen que comunicar por WhatsApp o por teléfono, yo se lo mando a su correo o a su WhatsApp gratis. Hasta aquí lo que le he hablado es sobre el libro Niños y Jóvenes Trabajadores. Entonces, para continuar, yo le voy a dar la palabra a los que quieran intervenir en este tema de los niños y los jóvenes trabajadores. Las personas que quieran hablar, abren su micrófono, los otros los dejan cerrados y interviene. Primero da su nombre porque hay algunos que están participando por primera vez. Entonces, para ellos, los que ya han participado, dan su nombre y los que van a participar por primera vez también. Así que dejo la palabra a ustedes ahora. Raquel Gómez quiere hacer una pregunta. Sí. Ok. Muy interesante todos esos datos que usted nos ha dado. Sumamente interesante. Yo me gustaría saber, ¿y los padres de esos niños de 3 añitos, cómo era que se hacía el contrato con los, cómo era que esos niños se reclutaban para hacer ese tipo de trabajos? No lo dije, pero algunos eran robados. Okay. Pero los padres en aquella época, la revolución industrial fue una época muy difícil porque la gente no estaba acostumbrado. Entonces los gobiernos ofrecían dinero, pero para la familia recibir dinero, entonces ellos ponían condiciones. Entonces si le pedían el niño, lo tenían que mandar a hacer esos trabajos. Los niños no toman determinación a esa edad, no toman decisiones. No, pero lo toma el padre sí, o la madre, quiere decir el que lo está criando. Pero autorizaban en los casos de niños que no tengo que no constancia de que hubieron algunos contratos de eso. Estamos hablando del principio de la revolución industrial, que no habían leyes siquiera de horario ni nada de eso, no había regulación legal de nada. Y más adelante, los demás niños, o sea, cuando fueron... Bueno, siempre, por eso todavía está así, no está la edad, pero todavía hay gente que trabajan 10 horas y 12 horas, incluyendo los sábados y los domingos. Usted va con autorización de los padres. No, usted va a un colmadón, usted va a una pulpería, a un colmado. Ahí hay muchísimos niños trabajando. ¿Cuántas horas trabajan? Desde que abren hasta que cierran. ¿Quién lo regula? Nadie. ¿Quién lo vigila? Nadie. Y talleres, ¿quién es lo que hacen los mandados? ¿Quién hace? ¿Son niños? Cierto. Aquí no hay nada. No hay regulación. Okay. Adelante. Gracias. Gracias, Raquel. Rosalina. Sí, buenas noches, profesor, nuevamente. Buenas noches, doña Pura, Raquel y a todos los muchachos que nos acompañan. Bueno, me encantó realmente todos los datos, todo lo que explicó del libro. Yo misma fui una niña que comencé a trabajar a los 8 años, igual que usted, porque mi familia es una familia muy pobre y por supuesto me fui a trabajar a una casa de familia que como usted dice, pues le decían a mi mamá, bueno, pues vamos a ayudarte con su crianza, con su ropa, con la educación de ella, le vamos a pagar el colegio. Ciertamente me lo pagaron y hoy yo soy una profesional quizás por el apoyo de esa familia, pero realmente la pobreza es el determinante del trabajo infantil, más en aquella época que, como usted dice, realmente había tanta pobreza y no existían leyes ni límites para el control de los asuntos relativos al trabajo. Aún hoy, como usted bien afirma, con todo tener la OIT y tener todos los convenios internacionales, tener todas las convenciones de protección de los niños, niñas y adolescentes, todavía se sigue la explotación del trabajo infantil. Y eso en países como nosotros, que son países pequeños, no es tanto, pero en países como países grandes,
realmente la explotación es mucho mayor y más en países donde hay muchos niños abandonados. También la explotación infantil y no solo la explotación infantil para el trabajo, la explotación infantil sexualmente también se da. Es algo que realmente la niñez tiene muy poca protección, a pesar de todas las leyes que existen, a pesar de todos los convenios y las convenciones. Con relación al libro, profesor, dice usted es un libro digital. Sí. No tiene el libro físico. No. No lo tiene físico. Muy bien. Bueno, pues a mí me interesa el artículo en primer lugar, por supuesto, y más adelante hablaremos de la compra del libro porque realmente me interesa mucho. Muchas Rosalina, gracias. yo tengo tu WhatsApp. Tú recibes Sí, documentos, sí, yo te envío por WhatsApp. totalmente, sí, todos los Ah, yo días. te lo envío por WhatsApp. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hablar? Sí, Wallace, buenas noches. Wallace. Ah, bueno. Buenas, Adelante, Eloy. Ok. buenas. Vamos a ver. El doctor Cristian Gómez Morillo, desde la capital dominicana. Mire, yo estoy muy de acuerdo con el trabajo infantil, pero regularizado por la familia. Porque la ley dice, la 136-03, que es la ley del Código del Menor, dice que es obligatorio que el niño no ocupe el lugar de estudio en trabajo laboral, o sea, en trabajo. Entonces, ese apartado sí se puede hacer. Lo que usted hizo y lo que hice yo, que hoy en día soy médico, fue lo mismo que nosotros hicimos cuando éramos pequeños. Vendíamos pan, limpiábamos zapatos, vendíamos periódicos, todo eso, pero sin descuidar lo que es los estudios. Y esos estudios fueron, como dicen, realizados con la supervisión de nuestro padre, porque si no es así, nuestro papá, porque si no es así, y vamos a convertir en un abandono de ese estudio, producto de el descontrol que había y el peligro, el riesgo que uno vaya a la calle y utilice un tiempo descontrolado. Yo me acuerdo que cuando limpiaba zapatos, habíamos dos tipos de niños en la calle trabajando. Los que teníamos la supervisión de la familia y estudiábamos una tanda o vendíamos pan y otros limpiabotas, que eran los que se llamaban los palomos, que eran los muchachos de la calle, los niños de la calle, sin control, que eran inclusive candidatos a que en el mañana fueran delincuentes. ¿Por qué? Porque no tenían bajo la supervisión y la asesoría de los papás. O sea, sí es cierto, el trabajo en infantil controlado socializa al mismo niño, pero si no es controlado, lo lleva a riesgos de tener que desertar en la escuela y profundizar la pobreza y la decomposición social. Yo apoyo totalmente lo que es el trabajo infantil, pero controlado y vigilado, que no se llega aparte. Buenas noches. Gracias, Cristian. Eloy. Sí, buenas noches a todos. Sí, ¿Cómo están todos? Pues bien, si yo parto de que en realidad muchas veces el abuso infantil y el trabajo a destiempo de los jóvenes, niños de hoy, yo cuando estaba estudiando Derecho en la universidad, se me puso un trabajo de investigación, de investigar una serie de niños que estaban en la casa albergue. Yo logré entrevistar a 8 niños ahí en esa casa albergue. Y los 8 niños, parece mentira, me dijeron la misma realidad de ellos.
¿Qué pasó? Que el padre había dejado a la madre y ellos tenían que irse a la calle a buscar trabajo para ayudar a su mamá. Los 8 me dijeron la misma circunstancia. Y parece que eran de por ahí de San Carlos, de Cristo Rey, Villajuana, y muchos tenían que irse al malecón, a hueler cemento y hacer lo que sea por ahí, para poderle llevar el pan a su madre, porque el padre se había separado de la madre no trabajaba, tenían que salir a destiempo a trabajar y a hacer algo en la calle. En realidad, a veces no todos los niños jóvenes que estamos en esa adolescencia pasamos pero no tenemos la misma suerte. Yo tuve la suerte que mi padre no quería que yo trabajara a temprana edad, sino que me forjara en los estudios, aunque uno quería trabajar, porque ya uno de 13, 14 años se enamoraba y quería trabajar, hacer algo. Pero él me indicó que no, que me forjara a estudiar primero. Si él me podía dar un plato de arroz, me podía comprar un pantalón, un zapato, que me fajara por lo menos a estudiar. Y así, gracias a Dios, lo pude hacer. Pero en realidad la infantilidad, los jóvenes adolescentes, la niñez en realidad que no tiene la mejor suerte, pasa mucho trabajo, y más en países como este, todavía casi en el subdesarrollo, porque muchas veces quieren oportunidades, pero en realidad no aparecen. Son un poco a veces inciertas. Hoy en día quizás se ha avanzado un poco más con los cursos técnicos y la computadora y el internet, pero en realidad la juventud a veces ha tenido poca suerte. Muchas gracias. Gracias, Eloy. ¿Quién quiere hablar? Pura Blanco. Quiero abrir el micrófono. Bueno, yo coincido con el doctor Gómez Morillo. ¿Quién es Gómez Morillo? El que habló primero, Cristian, dice Cristian ahí. No. Cristian Gómez Morillo, sí. Ajá. Sí. Sí. Adelante. Claro, el trabajo infantil supervisado, lo que uno llama trabajo, ¿verdad? Que es cuando el niño comienza a forjar responsabilidad, comienza a hacer tareas, igual que en la escuela, que lo van estructurando su aprendizaje. Cuando ese trabajo se convierte en esa guía de los padres, pues el trabajo infantil es productivo, porque yo recuerdo que mi abuela, yo me crié con mi abuela, y mi abuela me decía, yo voy a hacer dulce, y ella hacía unos dulces de coco muy buenos, y entonces supuestamente era yo que lo hacía, no era mío, pero quien lo hacía era ella. Mi trabajo era coger el dulce y llevarlo al colmado, y entonces los 10 cheles que se ganaban con los dulces del colmado, mi abuela me los regalaba y yo tenía una alcancía y lo guardaba. Entonces eso era una forma de ir creando un hábito de ahorro, un hábito de responsabilidad. Entonces ese tipo de trabajo no es negativo en el niño. Otro tipo de trabajo, que es el trabajo rural, que hacen las personas que viven en el campo, o que lo hacían, porque ya eso no existe. Casi en los campos, sobre todo en República Dominicana, se acostumbraba que los niños se iban con los padres y se iban todos a recoger café. Entonces todos iban y recogían café, y el que iba con su macutico recogía su café. Pero eso era con la supervisión cuando era con la supervisión de la familia, eso no era una explotación infantil. Ahora, lo que plantea el profesor en su libro, ya eso era un estado de crueldad infantil que existía. Porque meter un niño en una chimenea, lo destornilladores, ¿cómo? En una chimenea, ya eso es una crueldad. Y para ese tiempo, como bien dice el profesor, pues no existían las leyes, ¿verdad? Porque cuando se vino a hablar de derechos humanos, el mundo comenzó a hablar de esos derechos humanos a partir de la Segunda Guerra Mundial.
ahí fue que el mundo cambió, el mundo se convirtió, ahí hubo una división del mundo con respecto a los derechos de las personas, porque no es para nadie un secreto que muchas personas se consideraban de baja categoría, otras personas no se consideraban incluso personas, ¿verdad? Había esclavitud, aunque hoy existe una esclavitud diferente, como es, por ejemplo, la esclavitud sexual, que todavía existe. Y a partir de la Segunda Guerra Mundial es que nosotros podemos hablar de esos derechos humanos y comenzaron a verse que los seres humanos todos tienen el mismo derecho y sobre todo la niñez. Y cada país pues ha ido avanzando en ese sentido, incluso en la India, que en la India la explotación infantil también, de acuerdo a lo que uno ha podido leer y ver, también ha sido muy cruel también. Entonces, incluso que uno lo puede ver en esas historias, como decía el profesor, se robaban los niños y lo ponían a trabajar y la gente no tenía derecho a reclamar. O sea, que fíjense que todavía en la Argentina hay un grupo de mujeres que están luchando por esos niños que les robaron. O sea que el mundo en términos de derechos humanos y vamos a decir de humanidad, pues ha ido cambiando a partir de la Segunda Guerra Mundial. Ok, gracias. Pura Blanco, que aparece como Cintia. Profesor, yo quisiera agregar algo. Esa es mi hija. Diga, Lina. Sí, realmente yo siento diferir del doctor, no tanto de Pura, porque Pura realmente ha hablado de lo que es la responsabilidad que se le va creando al niño dentro del hogar, que es muy diferente cuando usted le va construyendo lo que son las responsabilidades con las tareas e incluso con las tareas del hogar compartidas. Y si en el hogar lo que se hace es dulce o se hace arepa para la mantención, pues bien, necesariamente el niño a partir de los 8 o 10 años, pues tiene que colaborar. Pero definitivamente la explotación infantil, el trabajo infantil de calle tiene que ser y es penado por la ley hoy, y ayer era realmente una crueldad, porque si incluso trasladamos los contextos, cuando se habla, por ejemplo, de los niños que se llevaban a recolectar café metido en esos campos húmedos, con eso muchas veces sin zapatos. Si lo trasladamos, si hacemos un símil comparado con la época de 1800, esos niños que trabajaban en el frío, que trabajaban en esas fábricas, diríamos es lo mismo. Si comparamos los tiempos y los países. Es decir, el niño no es para eso. El niño tiene su etapa para ser educado, para ser protegido, y hay una etapa en la que tiene que comenzar a trabajar. Claro, eso no quiere decir que no se le vayan formando sus responsabilidades, que no se le dé la formación de hogar para ir creando sus hábitos de trabajo y sus hábitos de ahorro. Pero definitivamente lo que hace que un niño salga a la calle a trabajar es la pobreza. Definitivamente es la pobreza lo que hace que un niño, que una niña salga a la calle a trabajar. Mi madre nunca me hubiese dejado salir a casa ajena a trabajar si no hubiese sido tan pobre. Aún así le dolía el alma cuando yo decía, no mamá, me tratan muy bien, y a mí me tratan como una hija.
porque ciertamente, bueno, yo tuve esa suerte de ir a una casa donde no se me maltrataba, donde el señor era muy respetuoso, sus hijos también, que hoy son como si fueran mis hermanos, pero la realidad histórica es que la cantidad de niñas que iban a vivir a una casa ajena para trabajar, para hacer los quehaceres del hogar, también eran violadas y eran maltratadas. Es decir, que el maltrato infantil, el trabajo infantil, lo determina la pobreza, definitivamente. Y yo no estoy de acuerdo con el trabajo infantil. Gracias, Para Rosalina. nada. En eso difiero del doctor, aunque coincido con muchas cosas con doña Pura, que tiene el lindo nombre de mi madre. Gracias, Rosalina. ¿Alguien más quiere hablar? Bueno, quisiera ponerle dos temas complementarios. No están en el libro, porque cuando escribí ese libro no había. Pero uno de los problemas fundamentales que tenemos ahora en los casos de las emigraciones, de la gente que sale de su país a vivir a otro, la cantidad de niños y niñas que hay. Ustedes han visto los haitianos que estaban en la frontera con los Estados Unidos. Ustedes habrán visto en televisión cómo africanos van en unas yolas que ya le llaman pateras, que mueren cientos y miles. Niños y niñas llevan. Los venezolanos que andan huyendo casi por todos los países de América Latina, niños y niñas, porque son una situación que en el día de hoy influye mucho. Yo le quiero hacer otra versión. Es posible que ustedes nunca hayan oído hablar de qué son las alocaciones familiares. Yo y mi esposa una vez sacamos cuenta de cuánto pagábamos nosotros por la educación de los hijos. Estaban estudiando en el colegio La Salle y nosotros de lo que ganábamos, el 20% se nos iba en educación de los hijos. Nosotros lo decidimos irnos a vivir a Europa. Yo pasé 15 años en Europa. Y cuando llegamos a Europa, la situación cambió radicalmente. Porque en Europa hay lo que se llaman las alocaciones familiares. ¿Qué son las alocaciones familiares? Por ejemplo, si Rosalina y yo tenemos el mismo oficio, trabajamos en el mismo sitio, pero Rosalina tiene 5 hijos y yo no tengo. A ella le dan bonos por 5 hijos y a mí no me dan bonos, aunque ganemos el mismo salario. Eso se llama alocación familiar, que lo paga la Seguridad Social en Europa. Aquí no se conoce. Nosotros recibíamos, todavía en esa época no estaba el euro, estaba el dólar, que era el que funcionaba, nos daban $300 como alocación familiar. ¿Para qué? Para que los hijos no tuvieran que trabajar, sino pudieran tener recursos para poder estudiar. La educación es pública en Europa. No hay que pagar ningún colegio, no hay que pagar libros, ni hay que pagar inscripciones. Es gratis. Entonces, un europeo que vea la situación del trabajo infantil, claro, dice, no se pueden trabajar, porque la condición de ella es diferente. La condición en los Estados Unidos es diferente. La protección que tienen los niños para estudiar es mucha. Las inversiones que se hacen en la educación de los niños es mucho. En las escuelas públicas, especialmente, no hablo de la privada, en las escuelas públicas. Entonces nosotros no tenemos protección para eso. O sea, un padre o una madre, y en el caso nuestro más la madre que se quedó sin marido o es madre soltera, nadie la ayuda. Aquí se dan pensiones y se han dado pensiones. Ustedes vieron en la prensa. ¿Cuánto están dando de pensiones? Son 3,000 pesos. Con 3,000 pesos usted no puede hacer nada. Porque yo, por ejemplo, yo soy pensionado. ¿Cuánto me dan a mí? 8,000 pesos. ¿Qué pasa con 8,000 pesos? ¿Puedo vivir? No, no puedo vivir. A la edad que tengo, yo tengo que seguir trabajando. Y eso pasa con los niños. No hay protección en la educación. Todo eso que ustedes ven que dice la prensa que fue un éxito el año escolar, mentira. No fue ningún éxito, fue un fracaso rotundo.
Porque nosotros que somos adultos no podemos a veces manejar y estas reuniones mismas las demuestran. ¿Usted cree que un niño puede estar haciendo cursos de que por vía Zoom o por vía de internet, por vía de televisión en sitios que no hay ni siquiera electricidad? Entonces no, fue un fracaso rotundo, pero se pone todo bonito. Ahora, lo que dijo Rosalina es lo siguiente. ¿Cuál es la causa? Es la pobreza. La pobreza es la causa de que los niños, las niñas tengan que trabajar, tengan que ir a prostitución, tengan que venderse, tengan que hacer cosas que si tuvieran una familia que lo pueda ayudar y proteger, como hay países donde hay una buena seguridad social, hay buenos salarios, hay buen empleo, entonces eso no hay la necesidad de que los niños tengan que ir a trabajar y no se concibe en un país desarrollado que el niño vaya a trabajar. Pero no estamos viviendo en un país desarrollado, estamos viviendo en un país subdesarrollado, pobre, con mucha pobreza en todos los renglones, especialmente en el sector agrícola, en los barrios pobres, donde están. Entonces, esta es una situación que hay que darle dos lecturas. Una lectura, sí, los niños tienen que dedicarse a jugar y a estudiar, pero ¿quién lo mantiene? Ahí está el caso. ¿Lo mantiene el gobierno? ¿Lo mantienen los empleadores? ¿Lo mantiene el sistema? No. La mujer que no tiene marido y tiene hijos, o el marido no tiene empleo, o no tienen empleo ninguno de los dos, tiene que buscar todas las formas de tener ingresos. Y una de eso es que los hijos, sea hembra o varón, trabajen. Ahora, que no trabajen en prostitución, que no trabajen en drogas, o que no trabajen en la guerra, que son peores condiciones. Aquí no hay niños que trabajen en guerra, pero sí hay prostitución, sí hay droga, hay muchos niños que están en eso y que lo usan porque son un disimulo, como hay personas mayores que lo utilizan, porque es una forma de disimular las cosas. ¿Alguien más quiere hablar? Bueno, señores. Sí. Me van a excusar, me van a excusar, distinguido. Sí. Esto es muy importante que le voy a decir a usted una cosa. Mire, si el niño, usted lo acostumbra a tener un hogar, porque la educación del niño no comienza en la calle, en la sociedad, comienza en el hogar. Cualquier distorsión de autoridad, de lo que es responsabilidad de un niño, que el niño es como un árbol, hay que estarlo vigilando, protegiéndolo, cuidándolo. Si hay que ir en el hogar, si hay buena educación en el hogar, el niño, el trabajo infantil vigilado, supervisado, que sea, como dice el part-time, que solamente sea un trabajo de carga de acuerdo a su edad y su situación, ese niño en el mañana va a ir desarrollando lo que es independencia, y no vamos a generar una vagancia que muchas veces los niños no son emprendedores porque desde pequeño lo guiamos con una situación de dependencia emocional y también física y hasta económica, ¿me entiendes? Vamos a poner yo tuve que trabajar desde pequeño, pero ¿cuánto ganaba el papá mío? Ganaba 5 pesos semanal para mantener 9 muchachos. Yo tenía que limpiar zapatos, vender pan y todo. ¿Por qué? Porque yo tenía que aportar un poquito a lo que era el presupuesto de la familia, pero yo no abandoné los estudios. Ellos me mandaban a mí a vender pan y venía y en la tarde iba a mi escuela. O sea que yo no estoy de acuerdo con que es una perdición el niño que hace un trabajo infantil regulado, y la ley 136-03, que es el código de menor, señala que está penalizado que usted ponga un niño a trabajar y no saque el tiempo de estudio. ¿Me entiende? Inclusive cuando un niño cumple 15 años y busca un trabajo, por mínimo que sea, tiene que ser firmado y autorizado por el tutor, por su papá. O sea que esto no es, como dicen, tan sencillo que digamos. Usted mismo lo dijo, de que la pobreza conlleva a eso, pero la pobreza no es justificación para que la delincuencia, el niño se convierta en delincuente.
La educación del hogar es fundamental para una sociedad que vaya en desarrollo. Porque tenemos lamentablemente hijos de gente riquísima que hoy en día están involucrados en expedientes de corrupción y de robo. Entonces, eso no viene por la humildad ni la pobreza. Eso viene por la formación desde el hogar. Gracias, doctor. ¿Hay alguien más que quiere hacer uso de la palabra? Sí. Bueno, señores, ya tenemos 1 hora. Creo que hemos aprovechado mucho. Creo que ha sido muy importante. Quiero decirle que el próximo miércoles vamos a ver otro libro de un tema que quizás le va a sorprender a muchos de ustedes, sobre África. Le voy a hacer una pequeña introducción. Nosotros los dominicanos descendemos de africanos y españoles. De los españoles sabemos mucho, sabemos quiénes son los gobernantes, quiénes son los cantantes, cómo el sistema, qué deporte juegan. De África no nos interesa, no sabemos nada. Entonces yo tengo un libro que se llama África Social y Cultural, que lo vamos a ver la próxima semana. Va a ser ese el libro. El próximo miércoles. El domingo, los que... yo no tengo tu teléfono, Pura. Mándamelo por cualquier vía. Para incluirte en estas reuniones por WhatsApp también. Que tenga WhatsApp, Sí, no, sí. no teléfono. Sí. El próximo domingo le mando un podcast que hacemos todos los domingos. Y el día 1 de noviembre comenzamos un curso sobre periodismo. Ya de los que están aquí participando, hay varios que se han inscrito, entre ellos el doctor que acaba de hablar, Nelson Félix, también van a participar en ese curso de periodismo. Entonces, agradezco la participación a los que han hablado. Este es un tema que tiene 2 lecturas, una lectura de un sistema de la gente que vive bien y de otro de la gente pobre, que los niños tienen que trabajar, no es cuestión de yo quiero o no quiero, sino la situación económica. Gracias a todos y nos veremos el próximo miércoles si Dios quiere. África, vamos a hablar. Bye bye. Gracias, doctor.